Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los periodistas Araceli Hernández. Muy buenas noches. Pedro Mazón. Gracias, buenas noches, David. Alejandra Estrada. Buenas noches. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David. Pues vaya semana que hemos tenido y que iniciamos con una buena noticia, que Javidú, el exgobernador de Veracruz, pues ya está de nuevo por acá, deportado y listo para rendirle cuentas a la justicia. Otra noticia que también con la que cerramos esta semana fue que Baja California Sur es reconocido como el primer lugar en recaudación per cápita en el país, con un incremento del 29%, se nos dice, de incremento en la recaudación. Y otra noticia que también se dio en esta semana, pues fue el nombramiento del comisionado estatal de seguridad de la Policía Preventiva Estatal. Lo que llama la atención que mientras en el municipio de La Paz se batalla para encontrar al jefe de las policías municipales, pues allá a esos cargos que también implican una certificación y exámenes de confianza, pues se encuentran a las personas adecuadas. Pero como lo advertimos aquí con nuestros compañeros en la agenda de este programa, pues arrancamos con un tema que ha levantado una enorme polvadera a nivel nacional y todo lo que abre de posibilidad de análisis de qué es lo que pasa precisamente en los ámbitos estatales en relación a el ejercicio presupuestal, a los términos en que se ejerce el presupuesto y se construyen las obras en este país por su encargada, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Enorme socavón en el Paso Express por allá en Morelos, donde pierden la vida dos inocentes ciudadanos que iban transitando y que caen en este enorme hueco. Pero al final del día, quien está caída en ese hueco es precisamente esta secretaría, su titular Gerardo Ruiz Esparza, por todo el cúmulo de observaciones y de señalamientos que está recibiendo el gobierno federal, por la forma como se conducen precisamente sus titulares de esta dependencia en los estados, que son administradores del presupuesto, bajo términos que en los ámbitos locales tenemos constancia de cómo se hace, con muchas dudas y muchos cuestionamientos, mucha manga ancha, muchos constructores, y sobre ese primer tema, sus implicaciones políticas para el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, las implicaciones en los análisis locales que seguramente está viendo en todo el país en torno a los delegados estatales, abrimos el tema. Alejandra, históricamente en este estado esa posición se ha considerado de privilegio. Por ahí pasan muchos millones de pesos y por ahí hay muchos antecedentes de negociaciones, de mochada, de constructoras privilegiadas, y llegamos hasta un escenario en el pasado proceso federal en el que se habló de que un administrador estuvo en la disponibilidad de pagar 5 millones, se habló en aquel entonces al coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en Baja California Sur, que era el actual delegado de la Sedesol, Juan Alberto Valdivia, con tal de que se le conservara la posición en esa secretaría. Y ahí se habló de este personaje y de otro personaje, el diputado Omar Zavala. ¿Cuál es tu visión respecto a estos antecedentes? Que déjenme abusar tantito ahora sí de la palabra. El primer delegado que llegó en esta administración, Alejandro Cruz Oliveira, fue realmente un personaje que no se pudo sostener por los términos como ejerció el cargo. En esa secuela han pasado, pues vaya, personajes. José Antonio Ramírez, que luego pasó a administrar el Tesoro en Lascuray. Lascuray. Entonces, ¿cuál es tu valoración, Alejandra, de este evento nacional que tiene la atención pública ahorita puesta en ello, que es el socavón de Morelos, pero este entorno que siempre
da la SCT? Bueno, la SCT siempre ha sido tema para nosotros y en lo particular para mí como comundeña y pues como subcaliforniana, ¿no? ¿Por qué? Por el atraso de la obra en cuanto a la conclusión de los trabajos de la carretera transpeninsular La Paz Constitución, más tramo Villamorelos Constitución. Yo creo que la SCT, hace mucho tiempo que en Baja California Sur está inmerso en esa falta de transparencia, ¿no? Nadie exige una rendición de cuentas claras, ahí las obras y los concursos de obras se dan, ahora sí que a como quiere pareciera el centro del país. Parece que las obras se dan a constructoras que vienen del interior de la República e incluso llegan a negociaciones con empresarios y muchos que ni son ni constructores ni empresas bien establecidas que rentan o compran nada más las firmas de los ingenieros, ¿no? Para llegarse ahora sí de millones y millones de pesos. En sí, lo que pasó en Morelos, pues sí, muy lamentable la pérdida de padre e hijo. Lo que pasó yo creo que dejó un precedente para el gobierno federal, en donde Gerardo Luis Esparza tiene mucho que explicar y en donde ya el diputado Javier Bolaños del PAN ya interpuso una denuncia penal ante la PGR para que se castigue conforme a la ley a los responsables, a quienes resulten responsables, y aquí por responsable pues nada menos que directamente debe de ser la constructora que llevó a cabo la obra, porque se le dijo en tiempo y forma que no estaba apto el terreno para esa construcción. Y sabes que deberíamos los subcalifornianos de tomar de ejemplo lo que pasó en Morelos, lo que está haciendo el diputado Javier Bolaños, y quienes, los subcalifornianos y quienes nos visitan, que salen con daños sus vehículos en ese tramo carretero La Paz Constitución, deberíamos empezar por interponer denuncias penales en contra de la constructora. Las muertes que ha cobrado ese tramo. Las muertes, deberíamos de empezar a poner denuncias penales en contra, investigar qué constructora tiene el tramo, poner la denuncia penal en contra de la constructora, poner la denuncia como debe de ser en contra de la SCT ante la PGR y también, ¿por qué no?, en contra del delegado que está en funciones, porque es lo maniatado que está. Pues ya se va, pues se va por de acuerdo, se va porque realmente no le quedó la silla, ¿no? Pero sí deberíamos de tomar en cuenta que poniendo denuncias penales en contra de los servidores públicos es cuando realmente se van a aplicar y van a hacer realmente el trabajo que le corresponde y para lo que les pagan, y les pagan muy bien, David. Araceli, ¿hasta dónde esta figura de delegados tiene tanta amplitud de facultades para todos estos procesos de negociaciones que se dan por hecho, que son del dominio público, que se comentan, se afirman, porque es imposible tapar el sol con un dedo, y obviamente que los sectores involucrados comparten cuando no les va tan bien, pues comparten la información y se quejan. Pero ¿hasta dónde es facultad del delegado? ¿Hasta dónde también no hay un sistema de operación nacional y estas posiciones de privilegio las autorizan y las aprueban también desde México? Porque luego llegan y les dicen, estas son con las que vamos a trabajar, y luego se quejan muchos delegados de que su margen de operación local es realmente de representación. Pues recordarás que con Alejandro Cruz Olvera, con él se dieron los conflictos más fuertes que ha tenido la SCT aquí en Baja California Sur, cuando él dijo, yo le doy a mis empresas, a las de Puebla, a las del DF, y aquí no quiero nada con los subcalifornianos, que fue hasta se le manifestaron, acuérdate, las empresas locales, la CEMIC, la CROC, todos se le manifestaron porque trajo empresas, incluso camiones de allá afuera. Entonces sí hay un claro interés de parte de los operadores de las dependencias federales, cuando debería de haber, ¿no?, como tú dices, un esquema en el cual participara, no sé, el gobierno del estado y dijera, oye, permíteme, vamos a equilibrar, ¿no?, las finanzas para que la derrama se quede aquí en Baja California Sur, porque regularmente se van. Aquí lo que me llama la atención sobre el socavón ese que sucedió en Morelos, que originalmente era 1,045 millones de pesos, salió al doble, aparte que el delegado que estaba en funciones tenía ya por la Auditoría Superior de la Federación 270 millones que no sabía dónde los había dejado, y una de las constructoras, EPCOR, es una de las operadoras, las que hicieron ese puente, ese paso de ese acceso, y es
de las empresas de Gutsa, o sea, de las empresas que hicieron la estela de luz, panistas, recordarás. Entonces, es corrupción por donde tú lo veas, por donde veas. Y los californianos, los mexicanos en lo general estamos hartos, porque el gobierno que esté panista, perredista y priista corrompen a las instituciones. Entonces sí debe haber aquí ya un hasta aquí, y que se haga un proceso, no sé, que la misma Cámara de Diputados emita un proceso de cómo deben de operar las dependencias y que sean en estricto derecho para que no sucedan tragedias como la que aconteció. Juan Carlos, aparte de ese elemento que comenta Araceli del sobreprecio que termina pagándose normalmente en todas las obras, las ganan con un presupuesto barato y luego las van escalando con ampliaciones de presupuesto. Aparte de eso, en esa obra que estamos mencionando, había manifestaciones, había señalamientos, había denuncias, bloqueos de los habitantes de que ahí iba a pasar algo porque lo que estaban haciendo no estaba bien hecho. Hasta por sentido común, la forma como bloquearon las corridas de agua y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa o qué se requiere hacer? Llegaremos a ese tema que dice Alejandra de poner denuncias formales, jurídicas ante las instancias correspondientes para realmente exigir un cumplimiento de las obras, porque trasladados a nuestro ámbito local, esta carretera a Constitución tiene meses y esa vista de que no reúne las condiciones de seguridad de la forma como hacen los trabajos. No hay señalamientos en las noches, ha habido, como dice Pedro, muertes. Entonces, ¿qué es lo que es necesario que suceda un evento como este a nivel nacional para que los subcalifornianos, o como dice Araceli, el propio gobierno del estado reaccione y genere un posicionamiento? Mira, pues, lo primero que se requiere, y que no suene como una frase demagógica, es que los gobiernos estén comprometidos con su quehacer, que le respondan a la gente no solo con obras populistas o discursos populistas, valga la redundancia, sino que cumplan la ley, que hagan cumplir la ley por la cual protestaron su cargo. Es muy fácil lavarse las manos y dejarle la responsabilidad a la siguiente administración, independientemente que sea el mismo partido político quien alcance el triunfo en las urnas. Me parece que los poderes de la Unión se rasgan mucho las vestiduras en temas que no le abonan nada al mejor futuro de los mexicanos. Creo que estos son los temas más sensibles que rayan pues en la corrupción. Sin duda, el secretario Gerardo Ruiz Esparza ha estado en la mira en todo este sexenio. Es el prototipo mexiquense de político empresario o empresario político, David. Lo del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, que costó la vida a 2 inocentes, es un ejemplo dramático, David, de cómo la corrupción de 2 empresas como EPCOR y Aldesa pueden resultar en una corrupción asesina por negligencias, fraudes en la construcción y la propiedad indebida gubernamental. Por ejemplo, estos hechos lamentables por los que ahora se está juzgando a este funcionario bribón, secretario de Comunicaciones y Transportes, pues es lo mismo que ha alcanzado también a Baja California Sur. La corrupción no inhibe que no se le pueda llamar a cuentas al constructor, o hasta qué grado se da eso, porque si ya hice negocio, tranza contigo, pues ¿con qué cara te puedo exigir que termine la obra? No, por supuesto. Que hagas bien las cosas? Yo te pongo un ejemplo aquí, ahorita que menciona Alejandra lo del diezmo, es que no es una frase o un dicho político, es una realidad. Ni mucho menos religioso. Mira, ahorita que decían de este exdelegado Alejandro Cruz Oliveira, en ese diezmo que menciona Alejandra, se robó 90 millones de pesos, y eso lo han dicho también constructores locales, donde pues nunca aclaró ni
ni la solvencia moral de las empresas por las que él contrató y que no fueron empresas locales. Entonces, esta delegación y esta secretaría, pues yo creo que esta es como la gota que derrama el vaso. Habría que recordar, por ejemplo, las televisoras digitales, que todo terminó también en escándalos. Y como el caso de la empresa española OHLO, de la empresa pues el secretario de temas de Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa. Como esos ejemplos, como los que pone Araceli también, pues yo creo que todo con esto que sucedió, con este ahora conocido Lord Socavón, porque así se le conoce ahora en las redes al secretario de Comunicaciones y Transportes, pero ese es el producto de tanto desaseo, tanta corrupción y tantas que se rasgan las vestiduras los legisladores. Allí es donde deberían de aplicarse, David. Pues hablando de legisladores, Pedro Mazón, tema central en la agenda nacional ha estado el Sistema Nacional Anticorrupción, ha estado el tema de la transparencia. Así es. Y ahí viene, lo mencionábamos al principio, Javidú a rendir cuentas de sus tropelías que con exceso se dice cometió en el presupuesto, y entonces ese comentario de Juan Carlos Méndez respecto a que cuando los servidores cumplan con la ley y cumplan su encargo, pues pareciera más que nada aspiracional, pero realmente pareciera que los servidores públicos están más abocados a sacarle el mayor jugo al presupuesto y aprovechar su cargo durante el tiempo que dura un sexenio. ¿Qué costo político le traerá al presidente Peña Nieto este evento, Pedro? Bueno, lo mismo que hemos comentado aquí en la mesa, mi estimado David. Creo que vienen elecciones en el próximo año, presidenciales, federales, que coincide con muchas locales, y que sin duda el hecho de que este tipo de evidente corrupción va a abrazar no solamente a gobierno federal, sino también a gobiernos locales de diferentes estados de la República Mexicana, donde los delegados o directores generales de los centros SCT están cometiendo este tipo de ilícitos. Y habrá que hacer, como lo dice aquí, lo dicen los compañeros, un esfuerzo porque nuestros representantes populares, los senadores, ya a don Alejandro Cruz Oliveira, quien puso el dedo sobre el renglón fue el senador Isaías González Cuevas, quien estuvo sobre de él, precisamente para que lo echaran abajo de la dirección general. Había una serie de corrupciones que lo había marcado muy bien el senador Isaías González Cuevas, y bueno, al final cayó la cabeza este señor, don Eleazar Gutiérrez Magaña también está con esta situación, creo que ya se va. Que es el delegado que ya se va, como se va también este segmento, y regresaremos en un momento, amables televidentes. Detrás de una dieta, un poder, un secreto. un beso.